La calle de tierra aún estaba húmeda por la lluvia de la madrugada cuando el rugido de un helicóptero rompió la rutina de ese barrio olvidado. Las láminas oxidadas de los techos vibraban con cada giro de las hélices y los niños que jugaban descalzos dejaron sus pelotas para mirar al cielo. Frente a una casa pequeña, de paredes agrietadas y un jardín improvisado con latas viejas. El aparato descendió con una precisión que parecía imposible. La gente salió de sus casas, algunos con el mandil de la cocina, otros con la herramienta de trabajo todavía en la mano, todos con la misma expresión. Un viento violento levantó el polvo y obligó a muchos a cubrirse el rostro. Y entonces, de la puerta del helicóptero, bajó un hombre de traje gris impecable, con el cabello peinado hacia atrás y unos lentes oscuros. Camino directo hacia la casa de la esquina, la más humilde de todas. Tocó la puerta con una seguridad que contrastaba con la precariedad. Señora Elena Morales preguntó, con una voz firme que cortó el murmullo de los vecinos. Dentro de la casa, una mujer de piel negra, delgada por años de trabajo extenuante y con el uniforme de camarera aún puesto, se quedó inmóvil. Sus manos temblaron ligeramente mientras abría la puerta. Las hélices ongueaban y el sonido era tan fuerte que apenas podía escuchar. El hombre del traje no esperó respuesta. Simplemente extendió la mano hacia ella. «Necesita venir con nosotros, señora», dijo. Elena retrocedió un paso, confundida, mirando a los lados buscando alguna explicación. Los vecinos la observaban, algunos con curiosidad morbosa, otros con la misma desconfianza que siempre habían mostrado hacia ella. El silencio del barrio se volvió pesado, interrumpido solo por el zumbido del helicóptero y el latido acelerado de su propio corazón. No entendía qué estaba pasando. Jamás había viajado en avión, y mucho menos había imaginado que un helicóptero aterrizaría. Su primera reacción fue pensar en los dos niños que había criado como si fueran suyos. Había ocurrido un accidente. Estaban en problemas, pero los ojos del hombre del traje no reflejaban urgencia ni tragedia. Reflejaban otra cosa, una especie de reconocimiento. Elena apretó el borde del delantal, sintiendo la tela áspera entre sus dedos, intentando anclar su mente a la realidad. Dio un paso hacia adelante, susurrando con voz insegura: «¿Qué pasa, señor Porcuello?» El hombre simplemente sonrió y miró hacia la multitud que se había reunido alrededor. Entonces, con un gesto breve, indicó hacia el helicóptero y dijo: «Es hora de devolver lo que usted nos dio hace 15 años». La frase cayó como un trueno entre la gente. Algunos se miraron entre sí, otros dieron un paso atrás, como si presenciaran algo. Elena, con la respiración entrecortada, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero lo que pasó después dejó a todos sin palabras. Elena se quedó quieta, con la mano aún en la perilla de la puerta, mientras el eco de aquella frase retumbaba en su mente. Afuera, el viento del helicóptero seguía revolviendo el polvo, haciendo que las cortinas viejas de su ventana se movieran como si también temblaran. Su casa era la más humilde del barrio. Una construcción de bloques sin pintar y techo de lámina sostenido por vigas de madera que crujían. Ali había criado a 2 huérfanos con la terquedad del que no tiene nada más que dar que su propio sudor. Ahora, ese mismo espacio era escenario de un hecho imposible de imaginar: un helicóptero reluciente. El contraste era brutal. En un lugar donde el sonido más fuerte solía ser el silbido del tren de carga a lo lejos. Aquel rugido metálico había convocado a todos niños con las manos llenas de tierra, mujeres con mandiles aún manchados de masa. El hombre del traje gris seguía de pie frente a ella, imperturbable, con el porte de quien estaba acostumbrado a los lugares donde todo brilla. Elena sintió un nudo en el estómago al ver que, detrás de él, había 2 asistentes con auriculares, como si la escena formara parte de una operación. Sus vecinos, los mismos que alguna vez la habían criticado por criar a 2 niños ajenos, la miraban ahora con una mezcla de desconcierto. El barrio entero parecía contener la respiración. El helicóptero, con su carcasa brillante y ventanillas polarizadas,
proyectaba una sombra. Él la seguía con el delantal entre las manos, apretándolo como si esa tela fuera lo único real en medio de todo aquello. En su mente aparecían imágenes fugaces de aquellos dos huérfanos que había rescatado de una estación de autobuses 15 años atrás. El recuerdo la golpeó con fuerza, pero no tuvo tiempo de procesarlo porque el hombre del traje dio un paso más cerca y repitió con calma: «Señor, necesitamos que venga con nosotros ahora mismo». La multitud se removió inquieta. Don Mateo, el carniquero que tantas veces había hecho comentarios hirientes, bajó la vista al suelo. Nadie sabía qué estaba ocurriendo, pero todos entendían que aquello no era un error. Y Elena, aunque el corazón le latía con fuerza, solo alcanzó a pensar ¿por qué justo hoy? ¿Por qué justo a mí? Esa pregunta, clavada en su pecho como un puñal invisible, era apenas el principio de lo que estaba por venir. El recuerdo comenzó con el olor a pan rancio y humedad de la pequeña habitación donde vivía entonces, un cuarto alquilado. Aquella noche había regresado de su tercer turno limpiando oficinas, con los pies adoloridos y los dedos llenos de grietas por el cloro. Antes de abrir la puerta, vio dos figuras acurrucadas junto a la estación de autobuses. Eran niños, un hermano y una hermana. Sus ojos, enormes y oscuros, reflejaban un miedo que ella conocía demasiado bien, el miedo de no tener a nadie que de nombre. Elena se vio a sí misma en esos niños, porque ella también había sido abandonada por sus padres cuando apenas tenía 6 años. Ese recuerdo de infancia fue un golpe seco en el pecho. Recuerdo cómo había trabajado desde los 13 años, limpiando casas. Recuerdo las veces que la gente se refería a ella con desprecio: la negrita que limpia o esa mujer que nunca va a salir del barrio. Cada palabra había cavado un hueco dentro de ella, pero también la había hecho más terca, más decidida a demostrar que su valor no dependía de su pobreza. Aquella noche, frente a los niños, sintió que el ciclo podía repetirse, que el abandono y la indiferencia podían convertir a esos dos. Se agachó, puso una mano sobre el hombro del niño mayor y preguntó: ¿Dónde están sus padres? La respuesta fue un silencio profundo. Sin pensarlo, los llevó a su habitación. No tenía camas extras, ni ropa adecuada, ni comida suficiente, pero esa noche compartieron. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su vida: adoptarlos de facto, criarlos como propios, aunque legalmente no tuviera nada. Los días siguientes no fueron fáciles. En el barrio, los comentarios se multiplicaron. ¿Cómo va a mantenerlos si apenas come? Pero cada vez que veía a esos niños dormir sin sobresaltos, cada vez que escuchaba sus risas tímidas crecer con el tiempo, recordaba una tarde en que llegó a casa con un pequeño regalo: un par de zapatos usados pero intactos para el niño. Ellos la miraron como si les hubiera entregado el mundo entero. Fue en ese momento cuando entendió que su valor no estaba en el dinero. Elena aceptó limpiar oficinas de madrugada y servir desayunos al amanecer. Hubo noches en que apenas dormía 2 horas. Hubo clientes que se negaban a que ella les sirviera porque sus manos eran demasiado oscuras para tocar platos limpios. Cada ofensa era una herida nueva, pero también un recordatorio del juramento que había hecho darles a esos pequeños un futuro mejor. Ese juramento fue lo que la sostuvo durante años, incluso cuando su salud comenzó a resentirse y la soledad parecía una sombra permanente. Nunca esperó recompensa alguna. Crió a esos niños porque sabía lo que se sentía no tener a nadie. El sonido del helicóptero la trajo de vuelta al presente como un relámpago. Sintió las piernas tensas. Miró al hombre del traje. Y por primera vez, un pensamiento nuevo apareció. ¿Será posible que todo esto tenga algo que ver con ellos? Ese presentimiento hizo que su corazón latiera aún más fuerte, porque intuía que el pasado estaba tocando su puerta. En un helicóptero. El zumbido del helicóptero seguía llenando el aire cuando Elena regresó por completo al presente. Parpadeó varias veces. El hombre del traje dio otro paso hacia ella. Su voz volvió a romper el silencio. Esta vez más firme: señora Morales, es muy importante que venga.
La multitud reaccionó con un murmullo inquieto. Algunos vecinos se cruzaron de brazos, otros se inclinaron ligeramente hacia adelante. Elena dio un paso atrás, instintivo. ¿Porque yo? ¿De qué se trata esto? Preguntó, su voz temblorosa pero firme. El hombre del traje intercambió una breve mirada con uno de sus asistentes, quien inmediatamente abrió la carpeta negra que llevaba en la mano. Dentro había fotografías. Desde donde estaba, Elena apenas alcanzó a distinguir los dos rostros familiares, más maduros, pero inconfundibles. Eran ellos, los niños que había criado, ahora convertidos en adultos. El hombre habló y los la buscan, y quieren que suba con nosotros. La revelación golpeó a la multitud como una ola inesperada. Los murmullos se transformaron en exclamaciones contenidas. Un hombre robusto, con la camiseta manchada de grasa, soltó con tono burlón: seguro es un lío de dinero. Esos chamacos ni agradecen. Su comentario rompió la frágil solemnidad del momento. Varias cabezas se giraron hacia él con desaprobación. Elena sintió como la rabia, enterrada durante años de soportar comentarios similares, le subía por la garganta. «Señora», dijo el hombre del traje, «esto es para usted». Ellos insistieron en que debía venir. «No hay peligro». Elena tragó saliva y dio un paso al frente. El sonido de ese simple movimiento fue casi un detonante emocional. Sintió que su vida, con cada insulto y sacrificio, se resumía en una sola elección: quedarse temiendo o avanzar hacia el helicóptero. «Dígame qué debo hacer», murmuró, apenas audible. El hombre del traje sonrió, un gesto breve pero sincero. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el helicóptero pareció detener su rugido por un instante. Elena extendió lentamente su mano y la colocó sobre la del hombre del traje. Era un gesto sencillo, pero cargado de toda una vida. Apenas sus dedos rozaron los de él, escuchó un chasquido metálico. La puerta lateral del helicóptero se abrió por completo. Un segundo de silencio absoluto cubrió la calle, seguido por un murmullo de asombro cuando dos figuras descendieron. Eran jóvenes adultos, vestidos con elegancia, pero sus rostros eran imposibles de olvidar. Eran los mismos que él había recogido. Elena se elevó las manos a la boca, un sollozo atrapado en su garganta. La chica, ahora una mujer de traje formal, corrió y la abrazó. «Mamá», dijo con voz quebrada pero clara, «todo lo que somos es gracias a ti». El joven, con un uniforme de piloto, se acercó detrás. «Nunca lo olvidamos, mamá, nunca». El barrio estalló en un silencio aún más profundo. Los que antes habían juzgado, los que habían murmurado, se quedaron con la boca abierta. Elena, aún sin poder pronunciar palabra, sintió como sus rodillas temblaban. No por miedo, sino por un torrente de emociones imposibles de contener. No tenían por qué, alcanzó a decir entre lágrimas, pero la joven la interrumpió suavemente: «Si teníamos que hacerlo. Tú nos diste un hogar cuando nadie más lo haría. Ahora queremos devolverte, aunque sea un poco, de todo lo que nos diste». Algunos niños del barrio empezaron a aplaudir tímidamente. Pronto el aplauso creció. Se extendió como una ola, hasta que todos aplaudieron. Elena levantó el rostro, con lágrimas corriendo libremente, y dijo solo una frase: «Yo nunca esperé nada, solo que ustedes fueran felices». El joven la tomó de los hombros y respondió: «Por eso estamos aquí. Porque lo logramos y queremos que venga con nosotros». Ese momento, congelado como una fotografía eterna, cambió para siempre la manera en que ese barrio vería a Elena Morales. El aplauso creció hasta convertirse en un estruendo emotivo que retumbó en aquellas calles de polvo y láminas oxidadas. Doña Inés fue la primera en acercarse. Sus ojos, antes curiosos y llenos de juicio, ahora estaban húmedos. «Perdóname, Elena». Incluso el hombre robusto, el que había hecho el comentario hiriente, se quedó quieto, con la cabeza baja.
Uno de los jóvenes lo miró fijamente y dijo en voz alta: no vinimos aquí para discutir ni humillar a nadie. Vinimos para agradecer. El barrio entero parecía transformarse en ese instante. Los murmullos cambiaron de tono, ya no eran juicios ni burlas. Eran expresiones de orgullo. El hombre del traje gris se acercó de nuevo a Elena y dijo con voz tranquila: este momento no es solo suyo, señora, también es de esta comunidad. Y tenía razón, las miradas ya no eran de lástima ni de burla, sino de respeto. En medio de ese silencio cargado de respeto, Elena entendió que algo había cambiado para siempre, no solo en su vida, sino en los corazones de todos. Elena miró alrededor, observando los rostros de quienes durante años habían dudado de ella. Lo que veía ahora no era lástima, sino respeto. Los dos jóvenes la tomaron de las manos y la guiaron suavemente hacia el helicóptero. Venga, mamá. Queremos mostrarte la vida que construimos. Elena dudó un instante y volvió la vista hacia su casa humilde. Esa que había sido refugio y testigo de sacrificios incalculables. Subió al helicóptero y, mientras la máquina se elevaba, vio cómo el barrio se hacía pequeño bajo sus pies. Pero algo había cambiado. La gente seguía de pie, mirando hacia arriba, no con indiferencia sino con una admiración nueva. Como si acabaran de comprender que la grandeza no se mide en dinero. Elena cerró los ojos y sonrió. No había criado a esos niños esperando recompensa. Lo había hecho porque sabía lo que significaba estar solo. Y ahora, viendo el fruto de aquel amor incondicional, supo que todo valió la pena. En el fondo de su corazón, susurró: nunca creí por gratitud, sino por amor. Y el amo siempre encuentra su camino de vuelta. Ese día, el barrio entero aprendió algo que ninguno olvidaría de personas fuertes, porque su corazón nunca se inclina ante la adversidad. Y esa lección, más alta que el ruido de cualquier helicóptero, quedó flotando en el aire mucho después de que las hélices se perdieran en el horizonte. Su corazón latía tan rápido que le costaba respirar. Aún así, algo dentro de ella, quizás la misma fuerza que la llevó a adoptar a dos niños desconocidos hace 15 años, empezó a emerger. No era valentía todavía, sino un pequeño destello de resistencia. Un impulso que decía: no huyas esta vez, averigua de qué se trata. Con un esfuerzo que sintió titánico, levantó la mirada y se encontró con los ojos del hombre del traje. No eran fríos ni amenazantes. Tenían una chispa de reconocimiento, casi de gratitud. Esa chispa, pequeña pero real, fue suficiente para que el miedo retrocediera un paso y diera espacio a algo distinto. Una pregunta ardiente, ineludible, que le hizo temblar aún más las manos. ¿Qué saben de mí? ¿Y por qué ahora? Pensó, mientras daba un paso vacilante hacia adelante. Era el primer movimiento consciente que hacía desde que el helicóptero había tocado tierra. No tenía respuestas, solo un presentimiento de que su vida estaba a punto de cambiar, y no estaba segura de estar lista para ello. Y esa sensación de vértigo emocional apenas era el inicio de una verdad que estaba por salir a la luz. Elena dio ese paso hacia adelante, pero su mente la arrastró 15 años atrás, a una noche de invierno que nunca había podido olvidar. El recuerdo comenzó con el olor a pan rancio y humedad de la pequeña habitación donde vivía entonces. Un cuarto alquilado con paredes tan delgadas que podía escuchar las discusiones de los vecinos como si fueran suyas. Aquella noche había regresado de su tercer turno limpiando oficinas, con los pies adoloridos y los dedos llenos de grietas por el cloro. Antes de abrir la puerta, vio dos figuras acurrucadas junto a la estación de autobuses. Eran niños. Un hermano y una hermana, apenas cubiertos con mantas sucias, abrazados uno al otro para resistir el frío. Sus ojos, enormes y oscuros, reflejaban un miedo que ella conocía demasiado bien, el miedo de no tener a nadie que de nombre, que te reclame como suyo. Elena se vio a sí misma en esos niños, porque ella también había sido abandonada por sus padres cuando apenas tenía 6 años. Criada por una tía, que más que cuidarla la soportaba, y que repetía una y otra vez que las bocas
Extra no merecen pan extra. Ese recuerdo de infancia fue un golpe seco en el pecho. Recuerdo cómo había trabajado desde los 13 años, limpiando casas donde la miraban como si fuera parte del mobiliario. Recuerdo las veces que la gente se refería a ella con desprecio, la negrita que limpia, o esa mujer que nunca va a salir del barrio. Cada palabra había cavado un hueco dentro de ella, pero también la había hecho más terca, más decidida a demostrar que su valor no dependía del color de su piel ni de su pobreza. Aquella noche, frente a los niños, sintió que el ciclo podía repetirse, que el abandono y la indiferencia podían convertir a esos dos en versiones más rotas de sí misma. Podía haber seguido de largo, como todos los demás que pasaban apurados, pero algo la detuvo. Se agachó, puso una mano sobre el hombro del niño mayor y preguntó: ¿Dónde están sus padres? La respuesta fue un silencio tan profundo que pareció tragarse el ruido de los autobuses. Sin pensarlo, los llevó a su habitación. No tenía camas extras, ni ropa adecuada, ni comida suficiente, pero esa noche compartieron lo poco que había: una sopa aguada, 2 cobijas viejas y un abrazo que ella misma había necesitado durante toda su infancia. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su vida: adoptarlos de facto, criarlos como propios, aunque legalmente no tuviera nada y el mundo le dijera que era una locura. Los días siguientes no fueron fáciles. En el barrio, los comentarios se multiplicaron. ¿Cómo va a mantenerlos si apenas son hijos de la calle? Seguro traerán problemas. Incluso sus compañeros de trabajo en la fonda la miraban con lástima y cierta burla. Pero cada vez que veía a esos niños dormir sin sobresaltos, cada vez que escuchaba sus risas tímidas crecer con el tiempo, encontraba un motivo para seguir adelante. Recordaba con claridad una tarde en que, después de un turno agotador, llegó a casa con un pequeño regalo: un par de zapatos usados pero intactos para el niño, y una muñeca de trapo para la niña. Ellos la miraron como si les hubiera entregado el mundo entero. Fue en ese momento cuando entendió que su valor no estaba en el dinero que ganaba, sino en el amor que podía dar. Pero criar a 2 niños en esas condiciones significaba más sacrificios. Elena aceptó limpiar oficinas de madrugada y servir desayunos al amanecer. Hubo noches en que apenas dormía 2 horas. Días en que ella misma pasaba hambre para asegurarse de que los pequeños comieran. Y en cada sacrificio, escuchaba la voz de su tía, recordándole que las bocas extra no merecen pan extra. Y respondía en silencio: aquí sí lo merecen. Aquí no se repite esa historia. Sin embargo, el peso de la discriminación nunca desapareció del todo. Hubo clientes que se negaban a que ella les sirviera porque sus manos eran demasiado oscuras para tocar platos limpios. Hubo niños en la escuela que llamaron a los suyos hijos de la sirvienta. Cada ofensa era una herida nueva, pero también un recordatorio del juramento que había hecho darles a esos pequeños un futuro mejor, aunque le costara la piel y el alma. Ese juramento fue lo que la sostuvo durante años, incluso cuando su salud comenzó a resentirse. La soledad parecía una sombra permanente. Nunca esperó recompensa alguna. Crió a esos niños porque sabía lo que se sentía no tener a nadie. Lo hizo por amor, no por gratitud futura. El sonido del helicóptero la trajo de vuelta al presente como un relámpago. Sintió las piernas tensas, como si todavía llevara el peso de aquellos años en cada músculo. Miró al hombre del traje, y por primera vez en esa tarde, un pensamiento nuevo apareció. ¿Será posible que todo esto tenga algo que ver con ellos? Con esos 2 niños que un día encontré temblando en la estación de autobuses. Ese presentimiento hizo que su corazón latiera aún más fuerte, porque intuía que el pasado que tanto había querido dejar atrás estaba tocando su puerta en un helicóptero. Elena inspiró profundamente, tratando de sacudirse el peso del recuerdo, pero las imágenes de aquellos años difíciles seguían allí, como cicatrices invisibles. Criar a 2 niños sin tener prácticamente nada no había sido un acto impulsivo de una sola noche, había sido una decisión renovada todos los días. Desde el momento en que abría los ojos, hasta que la fatiga la vencía en la madrugada, lo que la sostuvo no fue la promesa de un futuro brillante,
sino algo más simple y poderoso, la certeza de que nadie merecía vivir. Sintiendo que no valía nada, porque ella misma había cargado con ese sentimiento demasiadas veces. Cada mañana, mientras el sol apenas asomaba, Elena se levantaba de la cama con los músculos entumecidos y un calendario mental de tareas que parecía interminable. Servir desayunos en la fonda, limpiar oficinas por la tarde, a veces planchar ropa allena por las noches, y aún así encontrar tiempo para sentarse con los niños y revisarles la tarea. No era solo darles techo y comida, era enseñarles a creer en ellos mismos, incluso cuando el mundo decía lo contrario. El recuerdo de la primera vez que uno de ellos la llamó mamá todavía le humedece a los ojos. Fui un domingo cualquiera, con la casa oliendo a frijoles y tortillas. Cuando la niña apenas 6 años entonces, le dijo con voz temblorosa: «Gracias, mamá». Fue como si el universo entero se hubiera detenido. Nadie la había amado así con tanto amor. Ese momento se convirtió en su ancla. Cada vez que la vida la empujaba a rendirse, recordaba ese susurro y encontraba fuerzas que no sabía que tenía. También estaban las pequeñas victorias, casi invisibles para otros pero gigantes para ella. La primera vez que pudieron comprar una mochila nueva, en lugar de una usada. La primera Navidad en que lograron encender un árbol diminuto de plástico con luces prestadas. La sonrisa de los niños al recibir zapatos completos y no parches improvisados. Cada logro le recordaba por qué no podía detenerse, porque valía la pena soportar el cansancio, la humillación y la discriminación. Elena sabía que mucha gente la veía como un ejemplo de terquedad absurda. Podría haberse dedicado solo a ella misma y vivir mejor, decían algunos, pero ella había elegido lo difícil, lo que a otros les parecía una carga. ¿Por qué? Porque, en el fondo, su propia soledad de infancia la había enseñado que el abandono es un agujero que nunca deja de doler. Ella no quería que esos niños crecieran con esa misma herida. Su meta no era formar profesionales exitosos, sino personas que supieran lo que era el amor, la pertenencia y la dignidad. Había días en que, al llegar la noche, su cuerpo le gritaba que se detuviera. Las rodillas le dolían. La espalda parecía de hierro oxidado y sus manos siempre tenían algún corte nuevo. Pero entonces escuchaba risas desde la otra habitación o veía a los 2 niños dormidos sin sobresaltos. Eso bastaba para levantarla de nuevo al día siguiente. Si me caigo, ¿quién lo sostendrá?, pensaba, y esa pregunta se convertía en una orden silenciosa de seguir adelante. En medio de todas esas batallas diarias, había una esperanza casi secreta que la mantenía firme, la idea de que algún día ellos encontrarían su propio lugar en el mundo. Un lugar mejor, donde no tuvieran que explicar quiénes eran ni pedir disculpas por existir. Esa esperanza se volvió una especie de brújula emocional. Por eso acepto cada humillación, cada turno extra, cada noche de soledad sin una mano amiga. Porque en su mente había una imagen poderosa. 2 adultos jóvenes, de pie, mirando el horizonte con la frente en alto. Y ahora, frente a un helicóptero y un hombre que hablaba de devolver lo que usted nos dio. Esa imagen volvía con más fuerza que nunca. ¿Acaso esos sacrificios habían germinado en algo real? ¿Había valido la pena cada lágrima escondida, cada madrugada sin descanso? La respuesta aún era un misterio. Pero su corazón latía con un ritmo diferente. No era solo miedo, era expectativa. Un presentimiento de que tal vez estaba a punto de ver el fruto de 15 años de entrega total. Ese presentimiento, tan poderoso que casi le cortó la respiración, hizo que su cuerpo dejara de temblar por primera vez desde que comenzó todo aquel ruido de hélices. Algo estaba a punto de cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola para enfrentarlo. El zumbido del helicóptero seguía llenando el aire cuando Elena regresó por completo al presente. Parpadeó varias veces, como si intentara aclarar su visión, y vio al hombre del traje gris dar otro paso hacia ella. Su voz volvió a romper el silencio, esta vez más firme, casi autoritaria. «Señora Morales, es muy importante que venga con nosotros.
Ahora mismo, aquello no sonaba como una invitación, sino como una orden disfrazada de cortesía. La multitud reaccionó con un murmullo inquieto. Algunos vecinos se cruzaron de brazos. Otros se inclinaron ligeramente hacia adelante, ansiosos por escuchar algo más. Doña Inés, siempre curiosa, susurró algo a la mujer a su lado, mientras don Mateo fruncía el ceño, como si tratara de entender un idioma nuevo. La atención era palpable, como si el barrio entero estuviera contenido en un mismo latido. Esperando el desenlace, Elena sintió que su corazón volvía a acelerarse. Su primera reacción fue dar un paso atrás, instintivo, como si pudiera proteger su espacio personal de toda aquella invasión. ¿Porque yo de qué se trata esto?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. El hombre del traje intercambió una breve mirada con uno de sus asistentes, quien inmediatamente abrió la carpeta negra que llevaba en la mano. Dentro había fotografías. Desde donde estaba, Elena apenas alcanzó a distinguir los dos rostros familiares, más maduros, pero inconfundibles. Su respiración se cortó por un segundo. Eran ellos, los niños que había criado, ahora convertidos en adultos. El hombre habló con un tono que se suavizó apenas un poco. Ellos la buscan y quieren que suba con nosotros. La revelación golpeó a la multitud como una ola inesperada. Los murmullos se transformaron en exclamaciones contenidas. «Los niños», murmuró alguien al fondo. La noticia se esparció como fuego entre joyas secas. La camarera negra que había criado huérfanos ahora era buscada desde el cielo por esos mismos hijos de crianza. Algunos vecinos, los mismos que antes la habían juzgado, la miraban con una mezcla de vergüenza y fascinación. Pero no todos reaccionaron igual. Un hombre robusto, con la camiseta mancada de grasa, soltó con tono burlón: «Seguro es un lío de dinero. Esos chamacos ni agradecen». Su comentario rompió la frágil solemnidad del momento. Varias cabezas se giraron hacia él con desaprobación. Pero el daño estaba hecho. La tensión escaló. Elena sintió como la rabia, enterrada durante años de soportar comentarios similares, le subía por la garganta. Aún así, no respondió de inmediato. Se quedó inmóvil, apretando el delantal con fuerza, mientras el viento del helicóptero seguía despeinándole el cabello. «No voy a darles el gusto de verme débil otra vez», pensó. Su mirada se endureció por un instante y el hombre del traje lo notó. «Señora», dijo con voz más baja pero cargada de peso, «esto es para usted». Ellos insistieron en que debía venir. No hay peligro, solo un agradecimiento pendiente. A su alrededor, los niños del barrio se habían acercado aún más, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y asombro. Era como si estuvieran viendo una escena de película, solo que la protagonista era alguien que hasta ayer había pasado inadvertida, fregando pisos y sirviendo mesas sin pedir nada a cambio. El contraste era tan grande que algunos adultos comenzaron a sentirse incómodos, cuestionando en silencio sus propios prejuicios de años atrás. Elena tragó saliva y dio un paso al frente. El sonido de ese simple movimiento fue casi un detonante emocional. Algunos vecinos retrocedieron medio paso. Otros dejaron de grabar con sus teléfonos y bajaron la mirada. En ese instante, sintió que toda su vida, con cada insulto, cada sacrificio y cada promesa rota, se resumía en una sola elección: quedarse en su puerta temiendo lo desconocido, o avanzar hacia el helicóptero que representaba algo completamente nuevo. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Cerró los ojos un segundo, recordando los días en que apenas tenía fuerzas para continuar, y luego los abrió con una decisión incipiente. «Dígame qué debo hacer», murmuró, apenas audible. El hombre del traje sonrió. Un gesto breve pero sincero, y extendió la mano hacia ella, como un puente entre dos mundos, que jamás deberían haberse tocado. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el helicóptero pareció detener su rugido por un instante. Algo estaba a punto de suceder, y nadie en esa calle iba a olvidarlo jamás. Elena extendió lentamente su mano y la colocó sobre la del hombre del traje.
Era un gesto sencillo, pero cargado de toda una vida de resistencia y desconfianza. Apenas sus dedos rozaron los de él, escuchó un chasquido metálico. La puerta lateral del helicóptero se abrió por completo. Un segundo de silencio absoluto cubrió la calle, seguido por un murmullo de asombro cuando dos figuras descendieron con paso seguro. Eran jóvenes adultos, vestidos con elegancia, pero sus rostros eran imposibles de olvidar. Eran los mismos que él había recogido de la estación de autobuses 15 años atrás. Los niños que habían aprendido a leer sobre la mesa de la cocina, que habían usado zapatos de segunda mano y comido sopa aguada en inviernos interminables. Ahora estaban de pie frente a él, más altos, más fuertes, con una mirada firme que no dejaba espacio a dudas. Elena se elevó las manos a la boca, un sollozo atrapado en su garganta. La chica, ahora una mujer de cabello liso y traje formal, corrió los últimos pasos y la abrazó con una fuerza que casi la derribó. «Mamá», dijo con voz quebrada pero clara, «todo lo que somos es gracias a ti». El joven, con un uniforme de piloto aún con el nombre bordado, se acercó detrás y la envolvió también en un abrazo. «Nunca lo olvidamos, mamá, nunca». El barrio estalló en un silencio aún más profundo. Los que antes habían juzgado, los que habían murmurando «no podrá con eso», se quedaron con la boca abierta, algunos incluso con lágrimas escapando sin permiso. Doña Inés se tapó el pecho con la mano. Don Mateo bajó la mirada y pateó una piedra, incómodo. El hombre del comentario hiriente de hacía unos minutos intentó dar un paso atrás, pero alguien lo miró con desprecio y se quedó congelado. Elena, aún sin poder pronunciar palabra, sintió como sus rodillas temblaban, no por miedo sino por un torrente de emociones, imposible de contener. No tenían por qué, alcanzó a decir entre lágrimas, pero la joven la interrumpió suavemente. «Si teníamos que hacerlo. Tú nos diste un hogar cuando nadie más lo haría. Tú nos enseñaste que no importaba lo que dieran de nosotros. Ahora queremos devolverte, aunque sea un poco, de todo lo que nos diste». El piloto del helicóptero, observando la escena, se quitó la gorra y bajó la cabeza con respeto. Incluso él, acostumbrado a ver ejecutivos y políticos, parecía conmovido por la esquina. Algunos niños del barrio empezaron a aplaudir tímidamente. Pronto el aplauso creció, se extendió como una ola, hasta que todos, incluso quienes alguna vez la criticaron, terminaron aplaudiendo. Elena levantó el rostro, con lágrimas corriendo libremente, y dijo solo una frase, corta, cargada de todo lo que llevaba años guardando. «Yo nunca esperé nada, solo que ustedes fueran felices». La joven sonrió. El joven la tomó de los hombros y respondió: «Por eso estamos aquí, porque lo logramos, y queremos que venga con nosotros». Ese momento, congelado como una fotografía eterna, cambió para siempre la manera en que ese barrio vería a Elena Morales. El aplauso no se detuvo de inmediato. Fue creciendo hasta convertirse en un estruendo emotivo que retumbó en aquellas calles, de polvo y láminas oxidadas. Elena, todavía sostenida por los dos jóvenes que había criado, sintió que algo se rompía y sanaba al mismo tiempo dentro de ella. Los años de miradas de desprecio, de cuchicheos a sus espaldas, parecían disolverse bajo ese aplauso sincero. Doña Inés fue la primera en acercarse. Sus ojos, antes curiosos y llenos de juicio, ahora estaban húmedos. «Perdóname, Elena», murmuró, tocando suavemente su hombro. «No entendí nunca lo que estabas haciendo por esos niños». Elena asintió con una sonrisa débil, incapaz de responder. Pero ese gesto fue suficiente para que otros vecinos dieran un paso adelante, cada uno con una mezcla de vergüenza y admiración. Incluso el hombre robusto, el que había hecho el comentario hiriente minutos antes, se quedó quieto, con la cabeza baja. Uno de los jóvenes lo miró fijamente y dijo en voz alta: «Para que todos escucharan, no vinimos aquí para discutir, ni humillar a nadie. Vinimos para agradecer». Esa frase cayó como un bálsamo,
pero también como una sentencia la bondad de Elena había expuesto la mezquindad de muchos. Sin necesidad de un solo reproche. El barrio entero parecía transformarse en ese instante. Don Mateo, el carnicero, se quitó el sombrero barato y murmuró algo inaudible antes de apartarse con un movimiento torpe. Los niños, inspirados por lo que veían, comenzaron a acercarse al helicóptero con una mezcla de temor y fascinación. Alguien entre el público exclamó: «Esos eran los niños que él recogió cuando no tenía nada». Y de repente, los murmullos cambiaron de tono, ya no eran juicios ni burlas. Eran expresiones de orgullo ajeno, de reconocimiento. El hombre del traje gris, que había observado toda la escena en silencio, se acercó de nuevo a Elena y dijo con voz tranquila: «Este momento no es solo suyo, señora, también es de esta comunidad. Hoy todos recordarán que la generosidad cambia vidas». Y tenía razón. Las miradas ya no eran de lástima ni de burla, sino de respeto. Elena sintió una oleada de calor en el pecho. No había buscado ese reconocimiento, no había esperado nada de lo que estaba ocurriendo, pero verlo con sus propios ojos. El barrio que alguna vez la juzgó ahora rindiéndole respeto era una justicia silenciosa pero profunda. Los aplausos se apagaron poco a poco, reemplazados por una calma distinta, casi solemne. Y en medio de ese silencio cargado de respeto, Elena entendió que algo había cambiado para siempre, no solo en su vida, sino en los corazones de todos los que la rodeaban. Elena miró alrededor, observando los rostros de quienes durante años habían dudado de ella. Lo que veía ahora no era lástima, sino respeto, y eso le erizó la piel. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su historia no era una carga silenciosa, sino un ejemplo vivo. Los dos jóvenes la tomaron de las manos y la guiaron suavemente hacia el helicóptero. «Venga, mamá», susurró la chica. «Queremos mostrarte la vida que construimos gracias a ti». Elena dudó un instante y volvió la vista hacia su casa humilde, esa que había sido refugio y testigo de sacrificios incalculables. No era perfecta, pero había sido el escenario donde el amor había vencido al abandono, donde la esperanza había resistido a la pobreza. Una lágrima le corrió por la mejilla, no de tristeza, sino de gratitud silenciosa. Subió al helicóptero y, mientras la máquina se elevaba, vio cómo el barrio se hacía pequeño bajo sus pies. Pero algo había cambiado. La gente seguía de pie, mirando hacia arriba, no con indiferencia sino con una admiración nueva, como si acabaran de comprender que la grandeza no siempre se mide en dinero o títulos, sino en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Elena cerró los ojos y sonrió. No había criado a esos niños esperando recompensa. Lo había hecho porque sabía lo que significaba estar solo y sentir que el mundo no te debía nada. Y ahora, viendo el fruto de aquel amor incondicional, supo que todo valió la pena. En el fondo de su corazón, susurró nunca por gratitud, sino por amor. Y el amor siempre encuentra su camino de vuelta. Ese día, el barrio entero aprendió algo que ninguno olvidaría: hay personas fuertes por el dinero. Pero también hay personas fuertes porque su corazón nunca se inclina ante la adversidad. Y esa lección, más alta que el ruido de cualquier helicóptero, quedó flotando en el aire mucho después de que las hélices se perdieran en el horizonte,